Bueno, si llegan a entrar, les paso, pero igual lo voy a grabar. Entonces, bueno, hoy vamos a dar continuidad a la segunda parte. Espero que acabemos, aunque una horita no creo que nos alcance. A ver, vamos a intentar avanzar hasta donde se pueda. Un capítulo, una parte de este tema se refiere a los rechazos a los trasplantes, ¿no? ¿Cómo actúa el sistema inmunológico ante un trasplante? En general, sea cualquiera fuera el órgano, suele haber, ¿no? Estos rechazos. Pero ¿qué pasa? Bueno, en el nivel de odontología también se hacen. Los cirujanos maxilofaciales también hacen en el área de cirugía, ¿no? Se trabaja con trasplantes. En el área periodontal también. Sin ir a... En la actualidad se está haciendo autotransplantes de gérmenes dentales, por ejemplo, ¿no? Ya tratando de suprimir a la implantología. A futuro yo creo que vamos a tratar con autotransplantes de gérmenes dentales, etcétera. Pero debemos saber la parte negativa, ¿no? Cuando hay ese rechazo, cuando el organismo no acepta. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cuáles son las bases celulares y moleculares? Lo vamos a ver ahora. Empecemos por definir qué es un trasplante, ¿no? Y ahí les puse un concepto que me parece completo. El trasplante es un proceso complejo, dice, ¿no? Donde participa tanto inmunidad celular como humoral. Celular a través de los linfocitos T, CD8 y CD4 básicamente, y humoral a través de los anticuerpos o inmunoglobulinas como los conocemos, ¿no? Anticuerpos. Siempre que también, bueno, con proceso inflamatorio manifiesto. Entonces, recordemos, siempre en todo rechazo va a haber manifestación de proceso inflamatorio. Inflamación, ustedes ya lo conocen, así que no vamos a ahondar más sobre el tema. Esta me parece una definición ideal para lo que es trasplante, ¿no? Por eso se las comparto. ¿Por qué hay rechazo? ¿Por qué hay rechazo? Porque hay rechazo a un tejido, porque hay diferencias antigénicas entre el donador y el receptor, ¿no es cierto? Hablar de antígeno, anticuerpo, ya saben esos conceptos, entonces sepan que hay diferencias antigénicas entre un donador y un receptor. Básicamente, ¿en qué? En la diferencia entre los alelos a nivel cromosómico, ¿no? HLA, que son muy polimorfos. Entonces, estos alelos HLA son muy polimorfos, por eso es que se manifiestan más todavía estas diferencias entre antígeno y entre donador y receptor, y es por eso que surge el rechazo. En palabras cortas, sencillas. Pero también empecemos a ubicarnos en cuanto a tipos de trasplante, ¿ya? Tipos de trasplantes y respuesta inmune, dice. Y aquí les puse una tablita donde vamos a ver, ¿no? Para hablar de autoinjertos, aloinjertos, senoinjertos, debemos saber cómo es que se clasifica. Cualquier trasplante que sea de un tejido del mismo individuo se denomina, ¿cómo se denomina el injerto? Autoinjerto, ¿no? Y hay una respuesta inmune que es respuesta autóloga. Cuando el individuo, bueno, cuando el donante es genéticamente idéntico al receptor, a la persona que va a donar, se denomina el injerto isoinjerto, ¿no? Y la respuesta inmune es ingénica. Una respuesta inmune es ingénica. Otro tipo, cuando el donante es un individuo de la misma especie, ¿no es cierto? Se denomina aloinjerto. Y la respuesta inmune que pueda generarse va a ser una respuesta alogénica. Y finalmente, cuando el donador es un individuo de especie diferente, ¿no? De otra especie, entonces el tipo de injerto se va a llamar senoinjerto y la respuesta inmunológica es una respuesta senogénica.
Ahora, ¿con cuáles nos quedamos? ¿Con cuáles creen, jóvenes? Elijan para que yo empiece a hablar. A ver, de los 14. A los 14 nomás les voy a pasar el video. A ver, ¿quiénes están? Carlita, Nina. No habrán encendido y se habrán ido, ¿no? Carla, ¿con qué tipo de injertos crees que vamos a hablar ahora sobre el tema? Entonces, solo son 13. Voy a ir descontando, nada raro me quede con unos cuantos. Gisela o Gisela Susaño, ¿con qué tipo de injertos nos vamos a quedar? ¿De cuáles crees que voy a hablar? Con el autoinjerto, doctora. Con el autoinjerto. A ver, ¿alguien más? Una segunda opinión. Puras mujercitas han ingresado, no veo varones. Doctora, ¿puede ser con el aloinjerto? Aloinjerto. De verdad que puras niñas, puras mujercitas. Ya, ¿sí? ¿Por qué? Porque un autoinjerto es lo ideal, ¿no? Que sea del mismo individuo, no va a generar rechazo. Se anula esa opción de rechazo porque toda la codificación genética es idéntica, es de la misma persona. Eso es lo ideal. A ver si podrá haber rechazo, ya será por un proceso infeccioso, algún factor externo, secundario, pero no por el mismo tejido, ¿no? Sería lo ideal, así que no vamos a hablar de autoinjertos, vamos a hablar de aloinjertos, como decía tu compañera, ¿no? Aloinjertos, ¿por qué? Porque generalmente se utilizan de otro ser humano, ¿no es cierto? Es lo más frecuente. Sería, como les digo, lo ideal es el autoinjerto, pero vamos a hablar de aloinjertos, que es donde más se generan los rechazos a trasplantes. Vamos a hablar de mecanismos de reconocimiento y rechazo a los aloinjertos, ¿ven? Estamos abocándonos por ahí. Y decíamos que hay mucho polimorfismo a nivel cromosómico, por eso es que se generan los rechazos. Y acá, yendo a una base más molecular, más menuda, más fundamental, podríamos decir, ¿quiénes participan? Recordemos estos complejos. Ya el complejo principal de histocompatibilidad, también llamado complejo mayor de histocompatibilidad, ¿ya? Que en histología, en microbiología lo han llevado. Y recuérdenlos porque estos son, como dice su nombre, son complejos moleculares que participan en la histocompatibilidad. Es muy importante su participación en este tema, ¿no? El MCH. Y si revisan Robbins-Cotran, a partir de la octava, séptima, está como PCH, ¿ya? O PHC, complejo principal de histocompatibilidad. Entonces, si se les pregunta por MHC o por PHC, es lo mismo, solamente que uno dice mayor y el otro es el principal. Ya esa diferencia, por si acaso. Entonces, en el examen que no les sorprende si les pregunto por principal o mayor, es lo mismo. Complejo principal de histocompatibilidad. Y recordarán que hay de dos tipos, complejo de histocompatibilidad, incluso de 3, pero los que más se manifiestan son 2, la de tipo 1, complejo de histocompatibilidad, complejo principal de histocompatibilidad tipo 1 y complejo de histocompatibilidad tipo 2. El de tipo 1, no se olviden, están en todas las células, ¿ya? Presentan al antígeno, en todas las células que presentan al antígeno. No se olviden eso. En cambio, la de tipo 2 ya están solamente en macrófagos que presentan el antígeno. En macrófagos y presentadores, linfocitos B, dicen, ¿no? Y presentadores de antígeno también. Ya saben que muchos macrófagos tienen la función también de presentar el antígeno. Entonces, hay las dendríticas, están por ahí, los Langerhans, ¿no? Entonces, en todas las células, complejo de histocompatibilidad mayor tipo 1.
Y en los macrófagos y presentadores de antígeno, complejo de histocompatibilidad tipo 2. Enseguida vamos a ir complementando esa información, ¿ya? Seguimos en el mismo subtítulo y vamos a ver que si hablamos de mecanismos, tanto la inmunidad, como decía, la definición decía, ¿no? Donde participa un mecanismo complejo, donde participa tanto sistema inmunidad humoral como inmunidad celular. Entonces, miren, dentro de los mecanismos estamos viendo que van a haber reacciones mediadas por los linfocitos T. Por un lado, generando el rechazo como conocemos como rechazo celular, ¿ya? Y la otra vía va a ser, bueno, el otro mecanismo son las reacciones mediadas por anticuerpos, que ya recordarán que son generados por los linfocitos B y plasmocitos, que son las inmunoglobulinas, ¿no? A ese le llamamos rechazo humoral. Entonces, ¿ven? Esos son los mecanismos. Rechazo celular por un lado, rechazo humoral por el otro. Y ya traigan a su mente, ¿no? Todo lo que es inmunidad celular, inmunidad humoral, qué elementos participan y todo eso. Si hablamos de reacciones mediadas por los linfocitos T, ¿no? Los linfocitos T, ya con toda su clasificación, ¿no? Linfocitos T memoria, linfocitos T efectores. Dentro de los T efectores, ¿cuáles están? Los CD4, los CD8, ¿no? O antiguamente, como se llamaba, los citotóxicos, los asesinos. Entonces, acá, por ejemplo, los colaboradores también están. Fíjense, cuando hablamos de una reacción mediada por linfocito T, vamos a mencionar a los linfocitos T, CD8, que van a otorgar una respuesta celular básicamente directa, agresiva, ¿ya? Porque recordarán los CD8 que también se llaman linfocitos T citotóxicos o asesinos, ¿no? Entonces ellos tienen una forma de matar a la célula comprometida de manera inmediata. Por lo tanto, van a generar una destrucción tisular. Entonces, ¿cómo voy a ver ese rechazo? Mediante una necrosis, muerte celular, ¿no? Porque los CD8 están actuando. Pero también, por otro lado, actúan en este rechazo celular los linfocitos T, los CD4, que son recordarán su otro nombre antiguo, ¿cuál era? Los linfocitos T colaboradores o ayudadores o helper, como quieran llamarlos, ¿no? Los CD4. Entonces, estos recordarán que hacen, mediante la vía humoral, mediante la generación de anticuerpos, porque ayudan en la maduración de los linfocitos B a plasmocitos, ¿no? Y van estimulando la generación de anticuerpos. Entonces, esta vía de rechazo celular va a generar ese mecanismo, puede ser, bueno, participan linfocitos T, tanto CD4 como CD8, y va a generar estas vías, ¿no? En su libro está como vías de rechazo celular. ¿Cuáles son las vías de rechazo celular? Una vía directa y una vía indirecta. Que enseguida vamos a hablar un poquito más de esto, ¿ya? Bueno, complementemos nomás, luego vamos a hablar del rechazo humoral. Complementemos con la vía directa, ¿no? El rechazo celular, estamos hablando. Miren, este esquema que lo tienen en Robbins, muy didáctico, porque nos ayuda a entender. Dentro de la vía celular, del rechazo celular, donde participan los linfocitos T, ¿cuáles son las dos vías? Una directa, que decíamos, es más agresiva. ¿Por qué? Fíjense, aquí hay una célula presentadora de antígeno del injerto. Se considera que estas son las células que son la mayor causa o la causa principal del rechazo a injertos, las células presentadoras de antígeno del injerto, no del hospedador, no del receptor, ¿no? Entonces, las células, los linfocitos T del receptor van a reconocerlas a estas células presentadoras de antígeno.
mediante los complejos principales de histocompatibilidad, que hace rato les he hablado, ¿no? Que unos están en todas las células y que otros están más en macrófagos y presentadores de antígeno. Entonces, fíjense, aquí le falta un CD8, ¿no? Que aquí están. Este linfocito CD8 va a reconocer básicamente ¿a qué? A la molécula del complejo principal de histocompatibilidad de tipo 1, la que está en todas las células, ¿ya? Entonces, las va a reconocer. ¿Y qué va a generar? Miren, como la llave de la cerradura, lo reconoce, inmediatamente forma clonas, mitosis, multiplicación celular, ¿no? Formando las clonas, recordarán por histología, clonas, grupos de linfocitos TCD8, ¿no? Y estas células van a generar una respuesta celular agresiva e inmediata. ¿Ya? Por eso les decía, este es un ejemplo que este trasplante, por ejemplo, se lleva, tiene lugar en túbulo, en riñón, digamos. Y aquí está el túbulo renal. Entonces, recuerden todo lo que hace el linfocito CD8, citotóxico o asesino, es inmediato. Identifica a las células en riñón y va a provocar su muerte celular. Inmediato, la lesión, ¿no? Y aquí, ¿cuál va a ser el resultado? Lesión tisular, muerte del tejido. El tejido se va a necrosar rápida. Por eso es vía directa, ¿no? A nivel de vasos sanguíneos, ¿qué provoca? Fíjense estos linfocitos CD8. A nivel de vaso sanguíneo, en riñón, va a provocar igual un cuadro inflamatorio porque las células endoteliales también presentan receptores y van a provocar una inflamación a nivel de todo lo que es el tejido subendotelial, ¿no? Endotelitis se conoce. Entonces, va a haber, aquí vamos a ver. Perdón, esto no está aquí, ya. Entonces va a provocar una endotelitis a nivel de los vasos sanguíneos y una muerte celular a nivel del parénquima, de las células, ¿no? Una necrosis. Esa es la vía directa. Bueno, nos falta un poco. Esa es la vía directa mediante el linfocito CD8. Y si hablamos de los linfocitos CD4, porque dijimos que ambos participan en este rechazo celular. ¿Qué pasa con este linfocito auxiliar o colaborador o CD4? Igual, reacciona, ¿no? Con el antígeno del injerto, ¿no? Porque esta célula presentadora de antígeno porta a este antígeno, entonces va a reconocer. Y el CD4, ¿no es cierto?, va a utilizar la molécula principal de histocompatibilidad clase 2, que está más que todo en macrófagos y presentadores de antígeno, decía, ¿no? Entonces activa este CD4, se activa, ¿y qué va a pasar? Igual, mitosis, formación de clonas, mitosis, múltiples linfocitos se van a replicar, ¿ya? ¿Y qué van a formar? Van a generar la síntesis del interferón gamma, ¿no? La síntesis de interferón gamma que va a promover una respuesta inmunitaria de tipo 4, la retardada, ¿recuerdan? Entonces, por ahí va a generar, y va este mismo interferón gamma, va a seguir activando a más macrófagos, ¿no? En los macrófagos. Y los macrófagos ya saben lo que hacen. Los macrófagos activados, todo el sistema mononuclear de macrófagos que se van a generar, ¿qué va a suceder? Que este macrófago va a empezar a fagocitar a las células, va a empezarlas a desconocer, a identificarlas como algo extraño y va a empezar a provocar igual consecuencia de necrosis porque va a haber fagocitosis, ¿no? Muerte celular. Esa es la vía directa, la vía celular. A diferencia de la vía indirecta en este rechazo de trasplantes, de la rechazo celular, miren, las células del injerto, acá son
son identificadas por una célula presentadora de antígeno del receptor, ya no es del antígeno. Miren, aquí era, perdón, aquí era del donador. En cambio, en la vía indirecta es del receptor. Todos tenemos célula presentadora de antígeno. Entonces, va a reconocer directamente a las moléculas de la célula del injerto y va a activar a la célula CD4, a las células linfocitos T colaboradores que se llaman. Estos linfocitos T colaboradores, ¿qué van a hacer? Se van a activar, ¿no? Cuando se contactan con esta presentadora de antígeno, porque tienen unos receptores específicos. Entonces van a empezar lo mismo, a hacer clonas, van a empezar a hacer mitosis y la misma historia, van a empezar a sintetizar interferón gamma y van a empezar a activar a los macrófagos activados. Bueno, a los macrófagos van a empezar a activarlos y estos macrófagos van a empezar a destruir a las células, ¿no? ¿Qué más hace esta vía indirecta? Esta vía indirecta, ¿no? Mediante los linfocitos B, ¿no? Esto era de los linfocitos T. Por la vía de los linfocitos B, ¿no? Recuerden que los linfocitos B producen anticuerpos y que algunos anticuerpos están en los humores o en los fluidos y otros se quedan en la membrana plasmática. Los que se quedan en la membrana plasmática van a reconocer al antígeno del injerto, directamente ellos. Miren, el anticuerpo, esa estructura en forma de Y, toma contacto con el antígeno del injerto y ¿qué va a hacer? Va a empezar a madurar. Y saben que la forma madura del linfocito B es el plasmocito, la célula plasmática. Entonces, miren, se ha transformado en una célula plasmática. ¿Y qué va a hacer? Va a empezar a generar anticuerpos. ¿Anticuerpos contra qué? En base a esta codificación genética del injerto, es decir, anticuerpos contra este antígeno. Entonces, esos anticuerpos que van a generar una reacción por inmunocomplejos también, ya recuerdan que en la anterior clase hemos hablado, ¿no? Que los inmunocomplejos se conglomeran a nivel del vaso sanguíneo y van a provocar una reacción inflamatoria y ahí va a haber el daño tisular, una lesión endotelial. Entonces, miren, esa es la vía indirecta. La vía directa, la vía indirecta, ambos en el rechazo celular. Quienes participan, tanto linfocitos T como linfocitos B. La vía directa es considerada la más agresiva, les decía, ¿no? En rechazos a trasplantes más agudos, de inmediato, que puede rechazar entre minutos a horas. El rechazo ya se lo puede ver. En cambio, si es de la vía indirecta, este rechazo es más crónico. Le da tiempo al organismo porque tiene que empezar a producir anticuerpos, etcétera, ¿no? Entonces, este mecanismo indirecto es de más larga data, puede durar puede ir de meses, incluso años nos menciona, ¿no? Entonces, esa es la diferencia. Una es más aguda y la otra es crónica, ¿no? La vía directa cursa con reacciones agudas y la vía indirecta con reacciones crónicas. Aquí está. Vamos a irnos otra vez ahora. Ya hemos mencionado que la reacción, el mecanismo, uno de los mecanismos de los aloinjertos puede ser rechazo celular mediante el linfocito CD8, CD4, generando vía directa e indirecta, ¿no? El otro mecanismo son las reacciones mediadas por anticuerpos, que le llamamos rechazo humoral, decíamos. Y en esta vamos a hablar de un rechazo hiperagudo y de un rechazo agudo. ¿Ya? ¿A qué nos referimos eso? Acá está la esquemita. El rechazo hiperagudo, aquí al decir humoral, ya está el concepto, ¿no? Participan los linfocitos B, células plasmáticas, generando anticuerpos, ¿no? Entonces, en un rechazo hiperagudo, lo que hay en un aloinjerto es que se generan anticuerpos, ¿no es cierto? Se generan anticuerpos
Por ejemplo, aquí vemos un aloantígeno, ¿no es cierto? Antígeno del grupo sanguíneo. Bueno, los anticuerpos que están circulando se van a unir a los aloantígenos, ¿ya? Es decir, al antígeno, los anticuerpos del receptor se van a unir a los aloantígenos del donador. Este tipo de rechazo igual activa el sistema de complemento generando una lesión endotelial y un proceso inflamatorio en las paredes de los vasos sanguíneos. ¿Ya? ¿Qué más? También, como ven acá, se forman inmunocomplejos, lo que hace que se formen también en las paredes de los vasos sanguíneos trombos. Entonces, ya saben, cuando hablamos de trombosis, todas las consecuencias, ¿no? Las embolias, las mismas trombosis. Entonces, en este tipo de rechazo hiperagudo pasa eso, ¿no? La formación de inmunocomplejos, el rechazo de la identificación por los anticuerpos del receptor ante los aloantígenos del donador. ¿Cómo se manifiesta? Básicamente por lesión de vasos sanguíneos, lesión endotelial. ¿Ya? Enseguida vamos a ver la imagen. Y el rechazo agudo va no solamente a nivel de vasos sanguíneos, sino también puede ir a nivel de parénquima, ¿no? Entonces, además de que provocan una lesión endotelial, pueden provocar una permeabilidad vascular. Y al haber una permeabilidad vascular, la reacción de estos anticuerpos también ya invade lo que es parénquima, todo lo que está por fuera del vaso sanguíneo. Pero igual cursa, miren, con formación de trombos, ¿no? Que son los microcoágulos que se forman en las paredes, en los vasos sanguíneos. Ya habíamos de los trombos, ya hemos hablado en trastornos inmunitarios, ¿no? Vías que sigue un trombo, etcétera. Entonces ese es el rechazo agudo. Vamos a ver en una imagen, ¿no? El rechazo humoral, decíamos que en el rechazo hiperagudo, que es más rápido también, provoca una lesión endotelial, como ustedes están viendo por acá. Se ven vasos sanguíneos con éstasis vascular, con éstasis sanguínea, ¿no? ¿Qué me muestra aquí? Muchos capilares sanguíneos con eritrocitos, que no es tan normal porque no deberían estar en tanta cantidad. Se nota que hay aquí éstasis sanguínea. Entonces, ¿eso debido a qué? Debido a que a este cuadro que estamos viendo. Inmunocomplejos que están adheridos a la lesión, a la pared endotelial, que están lesionando a las células endoteliales, que simultáneamente se están formando trombos en las paredes y están provocando la inflamación de todo el tejido subendotelial. Ustedes saben que en la parte basal es decir, subyacente a las células endoteliales hay tejido conectivo. Entonces hay una lesión endotelial, como decíamos aquí, ¿no? ¿Dónde vimos? Por aquí. Una lesión endotelial, una inflamación a nivel perivascular. Y eso estamos viendo. Inflamación a nivel perivascular. Bueno, aquí se ven más glóbulos rojos, ¿no es cierto? Y el rechazo agudo. En el rechazo agudo, el campo de batalla no solamente es a nivel de vaso sanguíneo, aquí estamos viendo algunos túbulos renales, ¿no es cierto? Esa secuencia de inmunocomplejos, de rechazo, ya pasa de los vasos sanguíneos hacia el parénquima. Entonces, ese es un rechazo agudo también. Agudo, y este es súper o hiperagudo. Ese es el rechazo humoral. Ambos con la generación de anticuerpos, ¿no? Los anticuerpos entonces están actuando en este caso a nivel de vasos sanguíneos y en este caso a nivel de vasos sanguíneos y a nivel de parénquima.
¿Qué más tenemos para hablar? Eso en cuanto a rechazo a trasplantes. Eso pasa a nivel molecular, ¿no? Lo ideal sería que no haya rechazo, pero lamentablemente pasa eso en algunos casos. Algo acotando, también podemos hablar que en nuestra área, felizmente no optamos mucho por aloinjertos. Son pocas las ocasiones en que se opta por aloinjertos. No, más en nuestra área se optan por autoinjertos. Y obviamente suprimiendo la opción a rechazo a trasplante, porque ya les dije, es de nosotros mismos. En el área bucal, el área cirugía, generalmente cuando se necesita trasplante de mucosa, se saca de una región a otra región. Entonces se va eliminando esa opción, ¿no? Felizmente para nuestra área. Pero debemos saber lo que está pasando. Complejo de histocompatibilidad mayor, tipo 1, tipo 2, o complejo de histocompatibilidad principal de histocompatibilidad. Vayan repasando. Si no se recuerdan, repasen de primer año, ¿ya? Y van a entender perfectamente cómo es que esto ya, el gráfico con tan solo verlo ya van a entender. Y así se genera inflamación, y cuando hay inflamación han visto que se va generando por otro lado necrosis, el tejido que se pretendía injertar, ¿no? Se necrosa, se infecta, se inflama, la lesión sigue, ¿no es cierto? Entonces se agrava más y el resultado es el rechazo. Bien, vamos a ir viendo, vamos a pasar a otra parte del tema, que son las patologías del sistema inmune, ¿ya? Una de estas es el síndrome de Sjögren. El síndrome de Sjögren es una patología autoinmunitaria, ¿no? Autoinmune, ¿por qué? Porque el mismo sistema inmunológico genera anticuerpos contra el organismo y va desconociendo y va ejerciendo una respuesta celular básicamente a través de los linfocitos. ¿Ya? Aquí vamos a ver lo que les decía. Enfermedad autoinmune de avance lento y se caracteriza por esto, los linfocitos, infiltración de linfocitos. ¿Dónde? En las glándulas exócrinas. ¿Ya? En las glándulas exócrinas, claro que a nosotros como odontólogos nos compromete por el lado de las glándulas salivales. ¿Ya? Pero no solamente, como ustedes ven en la definición, solo son glándulas salivales. Dice glándulas exócrinas, ¿no? Entonces, y sequedad ocular, dice, ¿no? Entonces, glándulas exócrinas. A ver, ¿cuáles conocemos? Las sudoríparas, las lagrimales, las salivales. Entonces, va a haber en esta patología factores externos, como puede haber factores internos. Si ustedes sospechan de una paciente con síndrome de Sjögren, hay que valorar eso mediante la historia clínica. ¿Ya? Hay que valorar la vía de las infecciones, toda la vía externa. Puede que ese paciente esté cursando con cuadros virales. Ejemplo, virus de Epstein-Barr, virus de... el parvovirus, alguien me decía, ¿no? Pero el parvovirus, ¿acaso los perritos nomás dan? No. El parvovirus es un virus muy agresivo, revisen. No, generalmente, claro, a los perritos les da parvovirus. Se ha enfermado y se mueren los perritos con parvovirus. Pero en los humanos también. Y lo que genera son cuadros muy similares, por ejemplo, a la artritis reumatoide. Y algunos profesionales suelen confundir. Por eso hay que tener mucha precisión y cautela en diagnosticar. No nos compete a nosotros, ¿no? Generalmente los médicos, el área médica diagnostica si es parvovirus, si es artritis reumatoide, si es algún otro tipo de enfermedad autoinmune. Pero fíjense, podemos pensar que es síndrome de Sjögren y puede resultar que tiene parvovirus. O podemos pensar que es síndrome de Sjögren y puede resultar que tiene virus Epstein-Barr, etc. ¿No?
En esta enfermedad, el autoantígeno SSB muestra importante similitud molecular con diversos retrovirus. Entonces, incluso los PCRs podrían ser un tanto confusos, ¿no? Entonces, los médicos empiezan a indagar mucho más con otra sintomatología, ¿no? Entonces, con toda la sintomatología que pueda presentar para descartar que fuera de origen externo, de que se fuera de la etiología sea un factor externo, ¿no? Como infección viral. Y de los factores internos también que hay que valorar, factores hormonales. Ahora, factores externos también, aquí no está mencionado, está el síndrome, el estrés, ¿ya? Eso debería ponerlo en grande, se me fue, lo siento. Factores externos mencionan al estrés. Pacientes con cuadros de estrés se ve y son candidatos a padecer también este síndrome. Pueden desencadenar como una patología, como un síndrome primario, como una manifestación primaria del síndrome de Sjögren. Ya hay que valorar toda su ocupación, si tiene problemas, no tiene problemas. Puede que descarten virus. No me infectaba, tenía fiebre, como alguna infección, indagan todo sobre virus y descartan. Entonces vayan por el lado de estrés. Cuidado, sea un paciente inmunosuprimido bajo cuadros de estrés intenso y sea esa la causa. Factores hormonales también hay que revisar, ¿no? Hay que revisar hipotiroidismo, por ejemplo, ¿no? Ahí está, etiológico, ahí se los había puesto, ¿no? Dentro de los factores etiológicos. Aquí lo hemos clasificado como externos e internos, pero aquí están más factores etiológicos. La parte emocional. ¿Qué más? El estrés, por eso hay que valorar bien, ¿no? Procesos inflamatorios e infecciosos, procesos autoinmunes, traumatismo, cirugía, que puedan desencadenar reacciones que activen el sistema inmunitario, nervioso y endocrino. Todo eso hay que revisar en el paciente. ¿Por qué tiene esa sequedad? ¿No? Fácil podemos decir síndrome de Sjögren, pero ¿cuál es la etiología? Ahí como que se complica, ¿no? Pero tampoco es imposible identificar. Dentro de la patogenia, a ver, no voy a fijarla. Ahora pasa rápido. Si hablamos de la patogenia del síndrome de Sjögren, vamos a ver, miren el compromiso que tiene. Dentro de la patogenia, que vamos a ver como resultado que existe una disminución en la secreción tanto de saliva, de lágrimas, de sudor también, ¿no? ¿Y por qué? Porque las glándulas en esta patología, todo lo que es parénquima glandular, ¿no es cierto? Ya sea parénquima glandular lacrimal, salival o sudoríparo, se ve infiltrado por linfocitos T. ¿Ya? Y recuerden, linfocitos T, sinónimo de ¿qué? De inflamación crónica. Eso ya hemos repasado en el tema de inflamación. Y cuando hay inflamación crónica, ¿quién ayuda por ahí? ¿No? Como un efecto secundario, los fibroblastos, tratando de limitar a la inflamación crónica, tratando de delimitar. ¿Y produciendo qué? Fibras colágenas. ¿Produciendo qué cosa? Fibrosis. ¿No es cierto? Entonces, miren, eso es lo que pasa en esta patología. Hay inflamación, los linfocitos T acuden a las glándulas, se instalan, hacen mitosis, una reacción contra las mismas células del parénquima glandular, provocando que, y así hablo de linfocitos T, y ya les estoy dando todo el panorama de todos los linfocitos T, CD4, CD8, ¿no? Que matan, destruyen, promueven la maduración de los linfocitos B también, ¿no? Los linfocitos de CD4. Entonces, la cuestión es que hay una inflamación crónica y simultáneamente los fibroblastos están tratando de delimitar, pero saben que cuando hay fibrosis ya es irreparable. Esto ya no va a volver a regenerar. Entonces, en lugar de haber acinos salivales,
van a empezar a desaparecer los acinos salivales porque se van a necrosar, se van a fagocitar, etc. ¿Y qué va a ser reemplazado? Este parénquima va a ser reemplazado por un tejido fibroso y por tejido inflamatorio crónico. Entonces, miren, tanto linfocitos T como CD8 y CD4 y células B tienen su participación. ¿No? Aquí hay pequeñas imágenes donde vemos acá acinos. Estos son acinos mucosos, por ejemplo. Y estos puntitos que están viendo más oscuritos son toda la infiltración de linfocitos. Por histología recordarán cómo se veía una glándula salival normal, ¿no? Acinos serosos, acinos mucosos, mixtos, etc. Pero miren acá. Bueno, esto todavía se nota que es glándula, esta imagen. Miren la imagen de la derecha. Apenas si veo unos conductos salivales. Y el resto es todo un punteado oscuro. ¿Ese punteado qué es? Linfocitos. Entonces, ¿esto es la típica imagen de una glándula salival? No. Así se convierte, jóvenes. Así se va convirtiendo en este síndrome el parénquima glandular. Pero en algún momento, alguien dirá, en algún momento tendrán que desaparecer estos linfocitos. Ya, y si desaparecen, ¿por qué va a estar reemplazado? Por fibrosis. Por lo tanto, hay que actuar en esta patología, hay que actuar, ¿qué? Tratando de eliminar a estos linfocitos y estimulando a los acinos para que no mueran, para que no hagan muerte celular, ¿no? Y para que subsistan en su funcionalidad. Ya saben que la función hace el órgano. Entonces, mientras más estimulemos a estas células del parénquima, van a mantener su metabolismo, van a mantener su mitosis y van a tratar de no morir, pues, ¿no? Si es que son estimuladas. Pero si no, va a invadir. Dime. ¿Y cómo haríamos esa estimulación de las glándulas salivales? Ahorita te digo, en tratamiento. Ya, Con calma. Ahí está más grande. Imágenes medio vergonzosas para mí porque no son muy buena calidad. Mejor pasaremos. Entonces, la patogenia se puede asociar. Cuando les digan, tengo sequedad en mi boca, y ustedes pregunten, y los ojitos no sienten la típica característica de arenita, pregunten, ¿no? Si el paciente siente como arena en el ojo. Si me arde y sus ojitos claritos son medio enrojecidos porque hay sequedad, noten su piel, tiende a ser seca. Entonces, esta patogenia del síndrome de Sjögren también se puede asociar a estas otras patologías, que muchas de estas también son autoinmunes. La artritis reumatoide, si hoy nos alcanza, voy a hablar de artritis reumatoide, voy a hablar de LES, de esclerodermia, ¿no? Vasculitis sabemos que hay también ahí en algunas patologías. Entonces se puede estar asociado. Entonces síndrome de Sjögren no siempre puede venir solito, puede estar asociado a otras patologías también de tipo autoinmune, como estamos viendo acá. A esta enfermedad también le llaman, bueno, a este síndrome también le llamamos queratoconjuntivitis zika, ¿no? Por el doctor Sjögren, que lo denominaron así, porque es seco, ¿ya? Este doctor utilizó, aquí un dato, ¿no? Utilizado en aquellas veces un colorante que se llama rosa de Bengala y lo hizo gotear en la córnea del ojito, ¿no? Esperó, lo lavó y observó que se tiñe, ¿no es cierto? Miren, se impregna el colorante en la córnea del globo ocular. Entonces decía rosa de Bengala positivo, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque si hubiese lágrimas fácilmente no permitiría que se impregne el colorante de rosa de Bengala. Entonces, por eso ha determinado, dice, diferenció el término de complejo Zika para referirse a qué. No solo ha determinado este doctor que solo las córneas están secas, ¿no? Sino también que hay serostomía, como se queda de la boca, seroftalmia se queda de los ojos y seroderma,
que se queda de la piel. Entonces, así se ve. En cuanto a lo que nos compete la boca, vamos a ver esto. Otras patologías. Ya en tercer año vamos a ver patología lingual, por ejemplo, ¿no? Acá estamos viendo, alguien dirá, esto es lengua fisurada, alguien que lleva patología estomatológica. Yo sé que hay algunos que deben llevar patoestomato. Lengua fisurada, pero la lengua fisurada no la veas así nomás. Algo tal vez está asociada a esa lengua fisurada, porque se está fisurando. Y noten las características de esa lengua, no tiene el brillo típico que debería tener. Por eso han llevado anatomía. Han llevado anatomía, van a llevar semiología. Bueno, la lengua al cadáver casi no se lo ve, ¿no? Pero por características de normalidad han llevado. Donde más van a practicar esto visualmente es en semiología estomatológica. Cómo se ve una lengua normal, cómo se ve el tamaño, el color, la consistencia, etc. Y esta no es una lengua normal. Cuando hay sequedad en la boca, generalmente, por lo general, no siempre, pero puede manifestarse mediante estas grietas, esta otra patología, lengua fisurada. Y noten, está seca esa lengua. ¿Qué más? Habiendo poca saliva en boca, en piezas dentarias, ¿cómo afecta? Con bastante placa bacteriana, pues, porque no hay esa autoclisis, esa autolimpieza. Entonces la placa bacteriana se va a empezar a adherir, ¿no? En gran cuantía en los dientecitos. Resultado, alto índice, mayor riesgo a caries. Entonces ese va a ser un paciente, por ejemplo, que podamos ver con mayor índice de caries, pero si es que es un paciente muy descuidado, generalmente cuando hay sequedad, algunos pacientes acuden porque les dificulta, jóvenes, el hablar. Todo el tiempo estoy queriendo tomar agua, mi boca está seca, dicen, ¿no? Y en algunos casos incluso puede llegarse a infectar. Fíjense el conducto de Stennon, se hace presión y está saliendo no saliva, apenas una saliva, pero incluso pus, ¿no? No siempre, pero hay que ver. Con mucha dificultad sale saliva. Aquí les menciono un ejemplo de una pacientita, por ejemplo. En esta señora no estaban, este síndrome, se le ha determinado síndrome de Sjögren. Ella no sabía que tenía este síndrome. ¿Cuál era su motivo de consulta? Era la sequedad de su boca. Tengo mucha sed, soy profesora y como hablo todo el tiempo, se me seca. Ya estoy cansada, todo el tiempo estoy llevando mi botellita de agua, decía. ¿No? Entonces se ha descartado en esta paciente el hecho de que sea hormonal. Tampoco había factor viral. Era un factor externo, pero el factor era emocional. Era una paciente muy estresada. Tenía problemas familiares, aparte que era profesora, el hecho de decir profesora también, y después los profesores viven bajo cuadros de estrés, no más si son con niños, el profesor tiene esa condición a estar en estrés. Ese era su motivo de consulta, pero fíjense, lengua fisurada, miren, y el color, así como en el libro, ¿no? Como en la imagen anterior, pero este es de la paciente, tal cual. Revisaremos glándulas por esta sequedad y miren, un aumento de volumen en la región parotidia. Lo mismo acá. Hemos revisado piel también, piel y faneras, y ahí se ve un tanto de sequedad igual. Entonces se ha valorado también, se ha hecho interconsulta con medicina interna, con reumatología, no había artritis reumatoide, no había otro tipo de enfermedad autoinmune, no había LES asociado, todo eso hay que valorar. Solamente era su síndrome de Sjögren de origen de etiología por estrés. ¿Ya? Ahora, ayúdenme. Sí, ¿qué está pasando? ¿Por qué aumento de tamaño en la parótida? Ya saben. ¿Por qué? Porque hay una inflamación crónica. Abundantes linfocitos están atacando aquí. Y si la paciente se deja, se va a empezar a fibrosar y la paciente de por vida va a vivir así. ¿Y qué decía hace rato? Hay que parar eso, hay que actuar. Bueno, el tratamiento general lo va a dar el reumatólogo, puede darle el reumatólogo, el inmunólogo, ¿no? Eso nosotros no nos compete, nosotros nos compete hacer interconsulta con medicina interna y ahí lo van a manejar con especialidad.
pero sí lo que sí nos compete es actuar a este nivel coadyuvando a ese tratamiento. ¿Por qué? En medicina, ¿qué van a hacer? Van a utilizar corticoides. ¿Para qué? Para limitar a esos linfocitos, porque hay inflamación crónica. No con AINES no van a poder solucionar eso. Van a tener que utilizar corticoides, ¿no? Y ese paciente va a estar con corticoides, pero yo a nivel boca necesito ayudar a la paciente, ¿no? Entonces, fíjense, para sequedad oral, ahí nosotros ayudamos mucho. ¿Qué? Uno, control de placa bacteriana. Como odontólogos tenemos que hacer control de placa bacteriana con cierta frecuencia. ¿Por qué? Porque es un paciente que tiene esa condición. Al ser su saliva poca, viscosa, va a tener más propenso, va a ser más propenso a padecer caries. Eso es un efecto secundario, pero ¿qué es lo que nos importa? Hay que utilizar, hay saliva artificial, ¿ya? Hay algunas empresas que fabrican saliva artificial, así como hay lágrimas artificiales hay. Pero también algo más económico y de constante uso, los cialogogos, que se llaman cialogogos, estimulantes salivales, que constantemente vaya consumiendo cítricos, que pueda masticar chicle, por ejemplo, les ayuda bastante con el movimiento, ¿no es cierto? La masticación ayuda y estimula las glándulas salivales en funcionalidad. Ya cuando pueda, mastique chicle, cuando pueda, consúmase el rato que pueda cítricos, vaya estimulando, ¿no? Cuando ponemos una gotita de limón, cómo se estimulan las glándulas salivales. Todos esos se llaman cialogogos, estimulantes salivales. Su control de placa, ¿no? Para la sequedad ocular, bueno, el oftalmólogo, en estos pacientes como el síndrome, el tratamiento es multidisciplinario, ¿no? Pero es de esperar que obviamente va a haber también al oftalmólogo y el oftalmólogo va a manejar también sus lágrimas artificiales. Puede haber sequedad nasal y sequedad en piel, tendrá que hidratarse, bastante líquidos, ¿no? El uso de elementos probióticos también va a ayudar mucho, ¿no? Es que se hidrate, el paciente tiene que hidratarse bastante. Entonces, ese es el panorama. No sé si tienen alguna duda. El síndrome de Sjögren. ¿Alguna curiosidad sobre este síndrome? Ya saben cómo hay la infiltración de linfocitos, inflamación crónica, es una enfermedad autoinmune. Vámonos a otra enfermedad. Dime. Como dijo que había sequedad hasta en la piel, Sí. por decir, una persona duerme en la noche, al día siguiente aparece con sus manos bien resecas. Sí. ¿Eso sería igual síndrome de Sjögren? Hay que ver. Solo las manos. Ya, solo las manos. No es un criterio. Los reumatólogos manejan varios criterios. Por lo menos dos de esos criterios deberían ser positivos, dicen, ¿no? Es decir, saliva y lágrimas, por decir, o piel y saliva, o piel y lágrimas. Con uno solo no. Que solo mis ojos estén secos, no le podríamos llamar síndrome. Que solo tenga serostomía, no. No hay sequedad ocular, no. Entonces algo está pasando que solo las glándulas salivales están siendo afectadas. Eso hay que diferenciar bien, hay que valorar. Entonces, si solo es la piel, hay que revisar, por si acaso hay que revisar glándulas salivales, glándulas lacrimales, ¿no? Entonces, si solo es piel, puede ser que sea otra patología y que esté afectando solamente a piel. Entonces, en primera instancia, la consulta siempre primero medicina interna. El médico internista ya le remitirá ¿a qué? A dermatología posiblemente, si él considera que es netamente de piel, ¿no? Entonces, con un criterio nomás, no se puede. En muchas patologías van a ir viendo así, criterios positivos. En algunos dicen 3 criterios de los 5 criterios o 3 así, para dar algo, para encaminar más hacia un diagnóstico. Entonces, Está bien, doctora, gracias. Listo, gracias por preguntar. Aquí me falta una palabra, lupus eritematoso sistémico, LES se apellida, ¿no? Se abrevia.
Lupus eritematoso sistémico, ¿verdad? Ya, me faltan 3 minutos. No creo que me dé tiempo. 13:45, 2 minutos. Bueno, vamos a indagar. Lean sobre el lupus eritematoso sistémico. Es una patología igual que tu paciente con esta enfermedad puede acudir a consulta odontológica y tú tienes que estar informado. ¿Qué está pasando en este paciente? ¿Por qué está así con su carita? ¿Por qué a la mínima exposición ante el sol se le ve así? ¿No? Entonces, bueno, con la imagen me voy a quedar. Voy a dejar de grabar. La siguiente